Hola de nuevo, por las dudas de que lo estén viendo otro día. Si sobrevivieron la parte 1 y la parte 2, seguramente van a poder sobrevivir la parte 3. Caso contrario, les recomiendo que vuelvan a mirar las otras dos partes. Vamos a empezar entonces con el sector privado, que recordemos eran el consumo y la inversión, pero ya que el orden de los sumandos no altera la suma total, vamos a empezar por razones didácticas con la inversión. Es importante cuando consideramos la inversión saber primero qué es la inversión. Y la inversión se entiende como un gasto que hacen las empresas para la producción de bienes o servicios que no están destinados al consumo inmediato y que constituye lo que llamamos el stock de capital. Cuando hay una variación positiva del stock de capital, decimos que hubo una inversión. Algunas cosas importantes respecto de la definición de inversión es que tiene que ser un gasto productivo, o sea, tiene que estar orientado hacia la producción de bienes y servicios, eso en primer lugar, y en segundo lugar, para que sea una inversión, tiene que producir ingresos más allá del periodo en que se realiza. Esta inversión, que recibe el nombre de inversión bruta, tiene dos elementos, inversión neta e inversión de reposición. ¿Cómo es esto de la inversión neta? Bueno, supongamos que una empresa compra una determinada maquinaria o un determinado vehículo en un año. El precio de ese vehículo o esa máquina a fin de año va a ser menor que al principio de año porque pierde valor. Tanto es así que la inversión de reposición también se llama depreciación, pérdida de precios, y esta pérdida de valor se puede dar ya sea por el desgaste, por el uso, ya sea por la obsolescencia. Por ejemplo, la computadora que estoy utilizando tiene 3 años y en realidad no puedo decir que haya sufrido un desgaste por su uso, pese a que la uso mucho, sino que ha sufrido una pérdida de precio, una depreciación por obsolescencia. Las nuevas computadoras que salieron hacen que mi computadora se vuelva más lenta y más anticuada en su uso también para los nuevos programas. La reposición siempre es necesario porque las inversiones siempre pierden valor. Por lo tanto, cuando uno contabiliza una inversión, la tiene que contabilizar a fin del periodo como inversión neta y no como inversión bruta, ya que hay una parte de los ingresos que tiene la empresa por la venta de los bienes y servicios o por los subsidios que recibe o lo que le queda después de pagar los impuestos, que no las puede dedicar al pago de los factores productivos porque necesita hacer una reserva para la reposición. Esa reserva también recibe el nombre de amortización, que es la expresión contable de la depreciación. En nuestro circuito económico habíamos visto cuando medíamos el Producto Bruto Interno a precio de mercado y se medía a nivel empresa después de las importaciones, que era el consumo que se hacía de bienes y servicios importados. Bien, las empresas cuando retienen una parte de su ingreso por ventas para las amortizaciones o las depreciaciones, les queda algo que se llama el Producto Neto Interno, que es el consumo más la inversión neta interna, o sea, la inversión bruta menos las depreciaciones, más el gasto del sector público, más las exportaciones menos las importaciones. Yendo a donde están las empresas, si al PBI a precio de mercado le restamos las depreciaciones o inversión de reposición o amortizaciones, el resultado va a ser el producto neto interno a precios de mercado. ¿Cómo es el tema de las empresas? ¿De qué depende el gasto en inversión de las empresas? Bueno, hay una función de inversión que es similar a la función de consumo y nos dice la inversión depende de, por un lado, el ingreso de la economía. A medida que la economía crece, el nivel de ingreso, las empresas invierten más. Las expectativas, que en cierta medida funcionan de manera similar a la realidad, como la inversión se decide normalmente en un periodo anterior a aquel en que se realiza, una expectativa de un aumento del ingreso de la economía produce una decisión de aumentar la inversión tanto como un ingreso verdadero de la economía. La inversión financiera, vamos a hablar de ella, que no es una inversión en sentido estricto, pero es el costo de oportunidad de la inversión real, de la inversión que se realiza en equipos, o en maquinarias, o en edificios, ya que si la rentabilidad de las inversiones financieras es mayor que de las inversiones productivas, el capital se va a destinar a las inversiones financieras y no a las inversiones productivas.
Que esto sea mayor, la rentabilidad del capital sea mayor que la rentabilidad de las inversiones financieras, depende de qué tan rentables sean los bienes de capital y de qué tan alta sea el interés de la inversión financiera. La rentabilidad de los bienes de capital está dado por los costos, la productividad y la tecnología. Keynes llamaba esto la rentabilidad marginal del capital. Por el acceso al crédito tiene dos componentes, que son el plazo y la tasa de interés. Estos determinantes tienen también una relación directa o inversa respecto de la inversión. Cuando aumenta el ingreso de la economía, aumenta la inversión. Cuando las expectativas son favorables, aumenta la inversión. Cuando aumenta la tasa de interés o la rentabilidad de las inversiones financieras, disminuye la inversión real. Cuando aumenta la rentabilidad del capital, aumenta la inversión real. Y el acceso al crédito, que les decía, tiene dos elementos, el plazo y la tasa de interés. Un crédito a más plazo alienta la inversión, hace aumentar la inversión, y un crédito con una mayor tasa de interés hace disminuir la inversión. En muchos de los modelos que se usan en economía se aplica el ceteris paribus, el mismo que utilizábamos en la demanda y en la oferta, y se considera la inversión como una inversión llamada autónoma, porque se considera la inversión que se decide el año anterior a que se realiza sin tomar en cuenta los determinantes que actúan el año que se realiza la inversión. Esto no necesariamente es así, pero es una simplificación en muchos modelos económicos. Recordemos esto que dije antes, la inversión financiera no es una inversión real, pero es el costo de oportunidad de la inversión real. Es el destino alternativo del dinero y si se gasta en una inversión financiera, no se gasta en la inversión real. La inversión bruta, además, puede ser inversión bruta fija, que son edificios, maquinarias, y variaciones de existencia. Si quedan existencias positivas mayores al final del periodo que al principio del periodo, es una inversión porque va a producir ingresos al año siguiente. Esta variación de existencias puede ser materias primas, productos semiterminados o terminados en poder de las empresas al final del periodo. Y tienen la característica de inversión porque los ingresos que producen se van a dar al año siguiente aquel en que se realizó el gasto. Si a una empresa le quedan, supongamos que es una textil, suéteres sin vender, esta variación de existencias, esta acumulación de existencias, va a ser considerada una inversión que va a producir ingresos al año siguiente. Claro que puede tener una pérdida de precios porque deja de estar de moda, en cuyo caso habrá que pensar en una depreciación anticipada de esos suéteres por obsolescencia. La variación de existencia se calcula como la existencia al final del periodo menos la existencia al inicio del periodo. Una variación de existencias negativas, o sea que haya menos existencia al final del periodo que al principio del periodo, sería una desinversión. Además, la inversión puede ser planeada, la que se realiza al inicio del periodo, o no planeada, la que resulta al final del periodo. La inversión real es el resultado de la inversión planeada más aquellos elementos no planeados. Muchas veces la inversión no planeada se relaciona con esta variación de existencias. Una empresa decide producir más de lo que efectivamente vende. En ese caso decimos que hay una acumulación no deseada de existencias, pero eso se contabiliza como inversión porque ese aumento de existencia no planeado se va a poder hacer efectivo al año siguiente. Sin embargo, una acumulación no deseada de existencias va a redundar en que el año que viene la inversión sea menor que la de este año. También puede haber factores que afecten los planes de inversión en plantas y equipos, como fue la pandemia ahora, o que cambien las condiciones de financiamiento o el tipo de cambio si son equipos importados, que haya una inversión no planeada que tenga que ver con la inversión fija. Por último, la inversión tiene dos componentes, la inversión autónoma, que es la que ya mencionamos, que no depende del nivel de ingreso de la economía en el periodo analizado, y se basa en la planificación de la empresa respecto de lo que va a hacer al año siguiente, que mirado desde el año en curso es el año anterior, y esa inversión autónoma se denomina como I0, inversión que no depende del ingreso. Pero también puede tener un componente inducido, se llama inversión inducida, que depende del nivel de ingreso de la economía en el periodo analizado
y es la respuesta que da la empresa a la marcha de la economía y a los factores externos. Esa inversión inducida la denominamos I. Esto en un gráfico donde veríamos la inversión total como la suma de ambas sería la inversión en función del nivel de ingreso de la economía, la inversión autónoma, tiene una forma horizontal. No importa cuál sea el nivel de ingreso, la inversión autónoma vale siempre lo mismo. Mientras que la inversión inducida es la que crece a medida que aumenta el ingreso de la economía, que sería el otro componente, el componente inducido con la letra I, donde la inversión total es la inversión autónoma más la inversión inducida. En general, en los modelos que se utilizan en estos cursos introductorios, se utiliza solo la inversión autónoma, lo cual no quiere decir que no haya que tener en cuenta que hay un componente inducido. Esta inversión inducida también puede ser una desinversión inducida. Por ejemplo, este año que la economía, en vez de crecer en su nivel de ingreso, decrece en su nivel de ingreso, podríamos pensar que hay una desinversión inducida por la pandemia. Es importante entonces tener en cuenta, a las fines de diseñar una política económica que afecte la inversión, cuáles son los determinantes, ya que el Estado puede tener un rol fundamental en cuánto es el ingreso en la inversión financiera o en cuánto es el acceso al crédito, ya sea en los plazos, ya sea en la tasa de interés, y consecuentemente en cuánto es la rentabilidad de los bienes de capital. En el caso de que estos bienes sean importados, también sus políticas de mercado externo y sus políticas cambiarias van a afectar la inversión. En el próximo episodio vamos a hablar sobre el consumo, que es el otro elemento de la inversión privada. Así que les recomiendo que traten de entender o rever todo lo que vimos hasta ahora y prepararse para el episodio consumo. Nos vemos en un rato.